mi hermano amablemente nos invitó a quedarnos en su casa sin pagar renta, cubriendo también los servicios. Yo trabajo en finanzas, y mi esposo, Steven, es mecánico. Vivimos en la casa donde crecí, una propiedad llena de la historia de mi familia. Una vez fue la sede del negocio de mi padre, y se esperaba que mi hermano tomara las riendas de la empresa familiar. Para prepararse, cursó una carrera en economía y continuó su educación en la Universidad de Oxford. Después de adquirir valiosos conocimientos allí, regresó a Nueva York para asociarse con nuestro padre en la gestión del negocio. Cuando nuestros padres decidieron retirarse y mudarse, confiaron el negocio a mi hermano y me regalaron la casa familiar. Steven y yo decidimos hacerla nuestra, disfrutando de su proximidad al transporte público, tiendas, hospitales y escuelas. La casa satisface perfectamente nuestras necesidades actuales y seguirá siendo adecuada incluso después de que nuestros hijos crezcan y se muden. Estamos inmensamente agradecidos a mis padres por este regalo y esperamos construir nuestro futuro aquí. Sin embargo, nuestra paz fue pronto interrumpida por las visitas frecuentes de mi suegra. Ella constantemente indagaba sobre la situación financiera de mis padres, haciendo preguntas intrusivas sobre su pasado como dueños de un negocio. Preguntas como, Ángela, ¿cuánto dinero tienen tus padres? ¿Y qué heredarás cuando ellos falten? Me dejaron incómoda. Intenté desviar su curiosidad, explicando que no había pensado mucho en ello y que la casa podría ser la extensión de mi herencia. Sin embargo, ella persistía, insinuando que mis padres debían haber compartido sus planes financieros conmigo. Parecía como si su interés estuviera arraigado en la expectativa de obtener algo de su riqueza. A pesar de mis claros límites respecto a lo que heredaría, esta situación creó una tensión inesperada, haciéndome sentir incómoda con sus intenciones. Elegí mantener mis preocupaciones alejadas de mi esposo, quien tiene una relación cercana con su madre, esperando evitar más complicaciones. Luego vino un giro de eventos absolutamente sorprendente. Era una mañana festiva, alrededor de las 7 a.m., cuando el timbre sonó inesperadamente. Al abrir la puerta, me encontré con un mudancista, dejándome en shock y desconcierto. Antes de poder procesar lo que estaba sucediendo, mi suegra, junto con la familia de mi cuñado, llegó, anunciando que se estaban mudando. Las sonrisas en sus rostros me enviaron un escalofrío por la espalda. Steven, despertando con el alboroto, parecía indiferente. Cuando le cuestioné, simplemente preguntó, ¿cuál es el problema? Señaló que nuestra casa tenía suficiente espacio para todos, como si su llegada repentina fuera algo completamente normal. Las sorpresas continuaron cuando mi cuñada me informó alegremente que habían sido invitados por mi hermano. Ella explicó que no necesitarían pagar renta ni servicios y estaban emocionados por nuestra hospitalidad. Mientras tanto, mi cuñado comenzó a examinar nuestras habitaciones, evaluándolas por la luz solar e instruyendo a Steven para que despejara nuestras pertenencias. A medida que esta escena surrealista se desarrollaba, me sentí mareada por el shock. Esta era nuestra casa. Sin embargo, se comportaban como si fueran los dueños del lugar, abriendo puertas y reclamando habitaciones como propias. Mi suegra y cuñada siempre habían sido autoritarias. Incluso mi cuñada había revisado mi bolso sin permiso en ocasiones anteriores. Su comportamiento descarado seguía invadiendo mi espacio personal, y mi paciencia se había agotado. Este fue el colmo. Frustrada y decidida, decidí mantenerme firme. Esta es mi casa, afirmé. ¿Por qué actúan como si fueran los dueños? He tenido suficiente. Quiero que todos se vayan. Era hora de recuperar mi espacio y restaurar el orden en nuestro hogar. Normalmente, soy bastante serena y evito levantar la voz, pero ver a estas personas tomar el control de la casa que mis padres me confiaron me llevó a mi punto de quiebre. Por eso perdí los estribos y grité a los tres. Sin embargo, la situación se intensificó rápidamente cuando uno de ellos respondió, ¿cómo te atreves a hablarnos así? Eres tú quien debería irse. Momentos después, sentí un agudo escozor en mi mejilla. Me tomó un momento darme cuenta de que me habían abofeteado. El shock recorrió mi cuerpo mientras mi mejilla palpitaba dolorosamente. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Vivir con personas capaces de tal falta de respeto era inimaginable. Pero esta casa era mía, y me negaba a permitir que la trataran como un albergue gratuito. Tomé la difícil decisión de irme temporalmente. Empaqué algunas cosas esenciales y encontré un apartamento de alquiler mensual. Aunque significaba viajar para trabajar, me pareció la única opción viable en ese momento. Una vez instalada, llamé a mis padres para explicarles la situación. Incluso por teléfono, podía sentir su indignación. Mi padre, que siempre ha equilibrado sus roles como un estricto CEO y un cariñoso padre, estaba particularmente molesto. Odiaba involucrarlos, especialmente porque finalmente estaban disfrutando de su jubilación, pero sentí que no tenía otra opción. Mi hogar estaba siendo invadido.
mientras me adaptaba a la vida en el alquiler. Estaba segura de que mi esposo y su familia se estaban acomodando cómodamente en mi casa, impulsada por las sugerencias de mi hermano y padre. Decidí que era hora de actuar. Unos días después, durante un descanso en el trabajo, revisé mi teléfono y vi una serie de llamadas y mensajes perdidos de Steven. Supe exactamente por qué me estaba contactando. Era hora de enfrentar esta situación de frente, pero esta vez, estaría preparada y no sola en mi lucha por reclamar lo que era legítimamente mío. En respuesta a la situación insostenible en casa, tomé un paso decisivo. Contacté a las compañías de servicios para desconectar la electricidad y el agua de la casa. Dado que nuestro hogar dependía completamente de la electricidad, nada funcionaría sin ella. No habíamos instalado paneles solares, así que no había otra fuente de energía. Dada la actual ola de calor, imaginé que vivir sin estas necesidades básicas sería bastante desafiante. Esta acción probablemente activó la avalancha de llamadas de Steven, quien probablemente estaba tratando de manejar la repentina pérdida de servicios. Justo cuando estaba a punto de ignorar otra llamada de él, sonó de nuevo durante mi descanso. Hola, ¿qué está pasando? No hay electricidad y el agua no está corriendo. ¿Cortaste la electricidad y el agua? Su voz estaba llena de pánico. Me parecía razonable dejar de pagar por servicios que no estaba usando, dado que la casa era mía y ya no estaba viviendo allí. La casa me pertenece, le expliqué, y ahora que no estoy allí, no tiene sentido mantener la electricidad y el agua funcionando. Le expliqué a Steven que mantener los servicios públicos activos significaría que yo sería responsable de las facturas, lo cual no parecía justo dadas las circunstancias. Cuando expuse mi razonamiento, él se molestó muchísimo y exigió que restaurara los servicios de inmediato. Sin embargo, solo porque él quisiera que se restablecieran, no significaba que yo tuviera que cumplir. Le dije que si querían los servicios de nuevo, deberían pagarlos ellos mismos. Cada vez que hablábamos de finanzas, su familia insistía en que, dado que era mi casa, yo debería cubrir los costos, pero sus acciones sugerían lo contrario. No tenía intención de renovar los contratos de los servicios públicos ni de pedirles que desalojaran la casa. Después de dejar clara mi posición, terminé la llamada ya que mi descanso estaba a punto de acabar. Más tarde, mi suegra, cuñada y cuñado me contactaron con demandas similares, lamentándose del calor insoportable y la incomodidad de estar sin agua. Querían que reconectara los servicios, pero mi decisión era firme. Esto se trataba de principios, un paso crucial para afirmar mis límites en mi propia casa. Después de escuchar sus quejas, les dije con firmeza que manejaran la situación ellos mismos y colgué. Sospechaba que solo estaban siendo oportunistas, esperando que se diera para que pudieran seguir viviendo cómodamente a mi costa. Sin embargo, incluso después de una semana, no había indicios de que planeaban irse. Al darme cuenta de que necesitaba tomar medidas más decisivas, consulté con un abogado de la firma de mi padre. Le expliqué toda la situación y le pedí que enviara un aviso formal a mi esposo, acusándolos de ocupación ilegal. Habían entrado y ocupado mi casa sin permiso, obligándome efectivamente a salir y tratándola como si fuera suya. En el aviso, dejé claro que estaba considerando seriamente acciones legales. Este movimiento tomó a Steven por sorpresa. Se acercó a mí, ansioso por las repercusiones legales y esperando encontrar una solución. Sabiendo cuánto valoraban su reputación social, era consciente de que la amenaza de una demanda pesaría mucho sobre ellos. A pesar de su deseo de mantener su estilo de vida, ahora estaban atrapados en un dilema entre enfrentar consecuencias legales y convencerme de que los dejara quedarse. Veía las intenciones de mi esposo, pero me negué a escuchar sus súplicas o ceder a sus solicitudes. En un momento de frustración, estalló de ira durante una llamada en el trabajo, exigiendo que reconsiderara mi posición, que debería dejar al abogado y acusándome de actuar con autosuficiencia. A pesar de su fuerte estallido, me mantuve tranquila e impasible, sintiéndome solo molesta por su audacia al afirmar derechos sobre mi propiedad. No importaba cuánto protestara, mi postura seguía firme. Si continuaban ocupando mi casa, la acción legal sería inevitable. Terminé la llamada, convencida de que seguir comprometida sería una pérdida de tiempo. Ya había discutido posibles procedimientos de divorcio con mi abogado. Cuando regresé a casa más tarde, noté llamadas perdidas de mi suegra y cuñada, pero decidí no involucrarme más. Bloqueé sus números para evitar más interrupciones. La amenaza de acción legal y la inminente posibilidad de una demanda resultaron ser demasiado para la orgullosa familia de mi esposo. Al darse cuenta de que su posición era insostenible, empacaron sus cosas y desocuparon la casa. Con la ayuda de mi abogado, las negociaciones de divorcio avanzaron sin problemas. Contraté un servicio de limpieza profesional para refrescar la casa. Finalmente, después de vivir por separado en un alquiler mensual, nada se comparaba con la comodidad de regresar a mi hogar.
que ahora estaba relucientemente limpio. La paz y la autonomía que recuperé hicieron que todo el esfuerzo valiera la pena, reafirmando mi decisión de defender mis derechos y recuperar mi espacio. Una vez que me mudé de nuevo a mi casa, rápidamente me di cuenta de que necesitaba algunas actualizaciones y reparaciones en varias áreas. Hablé de esto con mi padre, quien me puso en contacto con un contratista confiable. Comenzamos a planear las renovaciones, que se convirtieron en un proyecto emocionante que marcaba un nuevo comienzo en mi vida cómoda y solitaria. Vivir sola traía una sensación de libertad que era a la vez estimulante y reconfortante. Podía relajarme en mi sofá sin críticas, comer lo que quisiera sin comentarios y simplemente disfrutar de la tranquilidad. Sin embargo, esta paz se interrumpió cuando comencé a recibir llamadas de un número desconocido 5 meses después de haber encontrado mi nueva soledad. Al principio, asumí que las llamadas eran del contratista y las ignoré, pero seguían llegando. Finalmente, contesté, solo para descubrir que era mi exmarido. Habíamos finalizado recientemente nuestro divorcio con un acuerdo estricto, negociado por nuestros abogados, que decía que nunca volveríamos a ponernos en contacto. Confundida y molesta por su incumplimiento del acuerdo, especialmente porque había cambiado su número para contactarme, exigí saber por qué estaba llamando. Ignorando mis preguntas, suplicó desesperadamente que lo escuchara. A pesar de mi renuencia, comenzó a explicarme su situación. Su empresa estaba atravesando una grave crisis financiera, lo que había llevado a una significativa reducción de su salario. Para empeorar las cosas, la salud de su madre estaba deteriorándose, impidiéndole trabajar, y su cuñada y su esposo estaban luchando económicamente debido a empleos inestables. La mayor parte de sus ingresos se destinaba a las deudas de su esposo. Escuchar todo esto no hizo nada para despertar mi simpatía. Los recuerdos de cómo habían entrado en mi casa, tomado el control sin mi consentimiento e incluso intentado expulsarme aún estaban frescos. Sus acciones pasadas, marcadas por un desprecio y falta de respeto evidentes, hicieron imposible que sintiera algo más que incredulidad ante su situación actual. Le recordé que sus problemas eran su responsabilidad y reiteré nuestro acuerdo legal de cesar el contacto. Al colgar, no podía evitar pensar que era increíble que las personas que me habían tratado tan mal ahora esperaran compasión de mi parte. Escuché, sin compasión, mientras mi exmarido continuaba describiendo sus graves circunstancias. Estamos en serios problemas. Puede que no podamos pagar el alquiler o incluso comprar comida mañana. Solíamos ser una familia, ¿verdad? Por favor, ayúdanos, suplicó, su voz temblando de emoción. Sin embargo, sus palabras no hicieron nada para debilitar mi determinación. Recordé cómo, cuando necesitaba apoyo, él no hizo nada para ayudarme. Él y mi suegra siempre me habían menospreciado, y mi cuñada y mi cuñado se habían unido a ellos, burlándose de mi apariencia y mis opiniones tradicionales sin pensar en mis sentimientos. Mi suegra no solo había escalado las tensiones, sino que había presionado implacablemente para que tuviera un hijo, ofreciéndome remedios herbales, programando citas médicas innecesarias y difundiendo rumores dañinos entre nuestros vecinos sobre mi capacidad para concebir. Reflexionando sobre estos recuerdos, estaba claro que nunca hubo un momento redentor en nuestro matrimonio. Una vez amable y solidario, mi exmarido se había transformado en un simple títere de su madre. Recordaba vívidamente un incidente después de regresar de una cita, cuando me enteré de que mi suegra había visitado nuestra casa, llorando ante mi esposo sobre su deseo de hacerse amiga mía, solo para difamarme en cada oportunidad, tanto en privado como en público. Mi cuñada y mi cuñado se reían de mí, burlándose cruelmente a mi costa. Con un historial tan doloroso, ¿cómo podría siquiera considerar ayudarles ahora? No importa lo que digas, mis sentimientos permanecen sin cambios. No puedo ayudarte, afirmé con firmeza. Estaba decidida a no permitir que su crisis actual me arrastrara de nuevo a un ciclo de manipulación y falta de respeto. Voy a colgar ahora, y por favor nunca me contactes de nuevo. Con eso, terminé la llamada y bloqueé inmediatamente el nuevo número. Sabía que la persistencia de mi exmarido podría llevarlo a intentar cambiar de número y volver a comunicarse, pero estaba decidida a mantener mis límites, cerrando firmemente la puerta a cualquier intento futuro de él o su familia de arrastrarme de nuevo a sus problemas. Durante el fin de semana, planeé cambiar mi número de teléfono en la tienda para evitar más acosos. Sin embargo, antes de poder hacerlo, mi exmarido y su familia violaron el acuerdo que habíamos establecido a través de nuestros abogados. Para mi sorpresa, aparecieron en mi casa alrededor de las 10 p.m., golpeando la puerta y gritando: «Ábrenos, déjanos entrar, cuídanos, somos familia, deberías ayudarnos». Sus voces estruendosas rompieron la tranquila noche, ignorando por completo la hora tardía o la perturbación que causaban a los vecinos.
En lugar de confrontarlos directamente, intenté comunicarme a través del intercomunicador, instándolos a que se fueran a casa y dejaran de hacer escándalo, pero ignoraron mis súplicas, continuando con los golpes en la puerta y creando un gran alboroto. Sintiéndome abrumada por su comportamiento imprudente, estaba a punto de llamar a la policía cuando escuché sirenas acercándose. Un vecino ya había alertado a las autoridades. Al ver a la policía, mi exmarido y sus acompañantes entraron en pánico, pensando erróneamente que yo había llamado por ayuda. Intentaron huir, pero con una multitud de mirones reunidos, la escapatoria era imposible. La policía intervino rápidamente, escoltándolos lejos. Proporcioné a la policía un relato completo de los eventos, explicando su intrusión injustificada y su comportamiento perturbador. El incidente se convirtió rápidamente en el tema de conversación del vecindario. Incluso llegó al lugar de trabajo de mi exmarido a través de un compañero de trabajo que fue testigo del caos, ya luchando con dificultades financieras debido a una reducción salarial. El espectáculo público y la participación de la policía resultaron ser el golpe final en su vida profesional. Su empleador decidió despedirlo. Sin un trabajo y sin poder pagar el alquiler de su departamento, las tensiones dentro de su familia aumentaron, lo que llevó al colapso de su situación habitacional. Mi exmarido, Steven, junto con su madre, ahora reside en una vivienda pública, ambos lidiando con múltiples trabajos a tiempo parcial en un intento desesperado de llegar a fin de mes, con su madre incluso ansiosa por contribuir financieramente a sus circunstancias reducidas.